Importante, maestro, para no perdernos, ya, para no perdernos la secuencia, las actividades, conectémonos a tiempo, ya. De esta manera vamos a seguir la hilación respectiva de todo lo que es las actividades planificadas en esta tarde. Maestros y maestras, debemos también mantener el micrófono y cámara apagada, ya, ya que esto nos va a permitir también tener esa forma de llegar de manera correcta, sin interferencias en lo que es las actividades de la ponencia de esta tarde, ¿ya? Vamos a activar ya nuestra cámara, o perdón, nuestro micro, especialmente nuestro micro, cuando querramos ya el momento de la intervención respectiva. Asimismo, también todas las actividades que se van a desarrollar, las ideas que se van a compartir, seamos respetuosos, empáticos con cada uno de nosotros, maestros y maestras. Además, realizar las consultas, vamos a trabajar bastante lo que es el chat. Cualquier consulta, pregunta, información que queramos difundir, compartir entre todos en la sala, hay que utilizar lo que es este medio del chat de la videollamada. Así que, maestros, tenemos esas formas también de participación. Pero si en algún momento, maestros, podemos también levantar nuestra manito para poder participar, que la encontramos en la barra inferior de su computadora. Ya encontramos lo que es la plataforma del Zoom, una manito, lo activamos y damos el pase respectivo y activación de su micro, los que querramos participar. Así que, maestros, estos son algunos acuerdos que es necesario para mantener ese orden y sobre todo, ¿no? Generar esa participación, ¿no? De manera pues que nos entendamos todos. ¿Ya, maestros? Muy bien. Empezamos entonces, maestros, con nuestro propósito el día de hoy en relación a lo siguiente. Tenemos como propósito fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes en relación a lo que es planificación de sesiones de aprendizaje, teniendo también como un criterio que es fundamental determinar cómo docentes también, al finalizar nuestra actividad, vamos a identificar como criterio de evaluación, identificar los procesos pedagógicos didácticos en una sesión de aprendizaje. Así que, maestros, de acuerdo al tiempo también que se disponga, vamos a determinar en una sesión si tenemos todos los procesos pedagógicos, ¿ya? Y las secuencias didácticas de acuerdo a la competencia que se va a abordar, o sea, ¿no? De acuerdo a la sesión se va a plantear, vamos a identificar, ¿ya? Muy bien, entonces, maestros, la primera pregunta es, ¿qué es una sesión de aprendizaje? A ver, antes de que yo pueda darle el INDE, vamos a escribir en el chat, maestros, por favor, ¿qué es una sesión de aprendizaje? ¿Ya? ¿O qué entendemos? ¿Cuánto sabemos que es una sesión de aprendizaje? Vamos a escribir, maestros, o también pueden activar su micro para poder interactuar esa tarde. ¿Qué entendemos o qué es, cuánto sé que es una sesión de aprendizaje, maestros? Vamos a escribir en el chat. Profesora Marlene, de repente quiere intervenir directamente. Estaba activado su micro. Bueno, ¿qué entendemos por una sesión de aprendizaje, maestros? Vamos, de ahí partimos. Muy bien, gracias, Fran Muñoz. Gracias, Fran. Saludos cordiales para todos también. Un saludo para usted, maestro, que esta tarde pues estamos por intermedio de esta plataforma, ¿no? Gracias, maestro, por su presencia en esta tarde. Entonces, maestros, vamos. ¿Qué entendemos o cuánto sé que es una sesión de aprendizaje, maestros? Todo planificamos sesiones de aprendizaje, pero queremos saber qué es una sesión de aprendizaje. Muy bien, gracias, maestra Yulisa. Es un conjunto de actividades que servirán para el desarrollo de la clase. Ya tiene inicio, desarrollo y cierre. Perfecto, gracias. Conjunto de actividades. Ya, gracias, maestra Yulisa. Vamos, animémonos, demás maestros. Vamos a ir también haciendo algunos comentarios en relación ya a esta actividad. Como maestros y maestras, estamos pues en un trabajo pedagógico donde como una evidencia, como parte de lo que es nuestra labor pedagógica,
realizamos ese tipo de actividades. Dentro de ella hablamos de la sesión. Vamos a hacer esas planificaciones de las sesiones de aprendizajes. Y cuando vamos a hacer esa sesión de aprendizaje, vamos a planificar, organizar esa información, esos procesos didácticos, esa metodología en cuestión o en base a las actividades o actividades de aprendizaje. Así que, gracias, maestra Yulisa, muy amable por su respuesta. Empezamos entonces el desarrollo. Muy bien. Cuando hablamos de una sesión de aprendizaje, no es una única definición, hay muchísimas, ya hay muchísimas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta lo siguiente, ya. Gracias, maestra Erika, también. Nos dice, en el tiempo durante el cual, el cual el estudiante realiza ciertas actividades que permiten desarrollar las capacidades y competencias curriculares, ¿ya? Obviamente, las sesiones están diseñadas, ¿ya? Para un tiempo determinado, que puede ser, ¿ya? 45 minutos o 90 minutos, ¿ya? Porque esas sesiones de aprendizaje son una forma de planificación de corto alcance. Gracias, maestra Erika, muy amable. Pueden seguir digitando, maestros, también su respuesta. En su debido momento vamos a dar lectura, ¿ya? Entonces, ¿qué es una sesión de aprendizaje? Son secuencias de acciones pedagógicas. Cuando hablamos de secuencias de acciones pedagógicas es que tiene que tener un inicio, debe tener un proceso y un cierre o un desarrollo, ¿no? Entonces, por ahí vamos viendo lo que es ya las etapas de cuando nosotros planificamos, ¿ya? Entonces, por ahí vamos, secuencias de acciones pedagógicas que se utilizan para potenciar el trabajo docente. Primero, como nosotros como maestros, para tener que planificar, obviamente, nuestras actividades, nos vamos a salir de una sesión de aprendizaje. Y esa sesión de aprendizaje tiene que tener algunos aspectos fundamentales que más adelante lo vamos a, obviamente, a demostrar y sobre todo a explicar también. ¿Ya? Entonces, es una forma de evidenciar nuestro trabajo pedagógico, no de una manera planificada, organizada, en relación a lo que es una o varias actividades, teniendo en cuenta el conjunto de estrategias. ¿Y quienes van a participar en esa sesión de aprendizaje? Son los estudiantes, docentes, la comunidad educativa también. Y sobre todo es que esa sesión tiene una intención, ya una intención o un propósito de desarrollar obviamente competencias. Pero cuando hablamos que esa sesión de aprendizaje va a permitir desarrollar competencias, cuando vamos a diseñar un conjunto de acciones, estrategias con el uso de material, ¿no? Que permita al estudiante involucrarse, que permita al estudiante también ser parte de ese aprendizaje desde sus propias inquietudes, necesidades, donde esa experiencia, o en este caso del estudiante mismo, puede ser reflejado dentro de lo que es ya la parte de desarrollo de la sesión de aprendizaje. Entonces, una sesión de aprendizaje nos va a permitir determinar también cómo el estudiante puede generar ese tipo del pensamiento complejo, el desarrollo del pensamiento complejo, ¿sí? También esa sesión de aprendizaje nos va a determinar también una secuencia de acciones donde el estudiante va a demostrar su autonomía. En este caso también nos puede dar esa facilidad de cómo el estudiante se involucra en el trabajo colaborativo cooperativo. Entonces, maestros, qué importante es determinar una acción de aprendizaje sabiendo que solamente es una forma de hipotizar las actividades. Una sesión de aprendizaje, vamos haciendo un conjunto de secuencias de acciones, pero que en el momento de la ejecución, muchas de ellas se van a cumplir y muchas de ellas también se van a reestructurar. Ya, maestros, entonces no todo lo que planificamos se puede cumplir o se cumple en una sesión de aprendizaje. Muy bien, maestros. Vamos a otra pregunta que es de gran importancia. Vamos, maestros, vamos a escribir también en el chat, ya. Por favor, vamos a esta parte a escribir en el chat de nuestra videollamada. ¿Qué procesos intervienen en una sesión de aprendizaje? Vamos, podemos contestar, maestros, utilizando el chat. ¿Ya? Vamos, maestros. Los oradores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenida. Perfecto, a ver. ¿Qué procesos intervienen en una sesión de aprendizaje? ¿Qué procesos intervienen en una sesión de aprendizaje? Muy bien, procesos cognitivos pedagógicos. Gracias. ¿Qué más? Vamos, profesora Consuelo, muy amable. Tenemos que estar activos, maestros, esta tarde para que de esta manera también
nuestra exposición no solamente sea monótona, sino también participemos. Profesora Nora, procesos pedagógicos didácticos. Miren cómo se va ya. Ya, ya, Lian, me desesperas. Ideas. Muy bien, gracias, profesora Doris, por su micro, su cámara, por favor, si fuera tan amable. O alguien en este caso, gracias, muy amable, gracias, gracias. A ver, entonces, vamos viendo por ahí. Gracias, profesora Consuelo, profesora Nora. Vamos, maestros, ¿qué más? Profesora Verónica, procesos pedagógicos didácticos. Una pregunta que todos manejamos dentro de lo que es nuestras planificaciones que realizamos a corto alcance o a corto plazo. ¿Qué procesos intervienen en una sesión de aprendizaje? Ya tenemos entonces tres respuestas. ¿Qué más, maestros? Vamos, todos a compartir sus experiencias, por favor. Ya, entonces, vamos a ver, ¿no? También la profesora Consuelo, bueno, no es el una idea, una idea más. A ver, a ver, vamos entonces terminando. ¿No? Esos son procesos cognitivos, bueno, procesos cognitivos pedagógicos, procesos pedagógicos didácticos, procesos pedagógicos didácticos, la retroalimentación, ¿ya? Muy amable, miren qué importantes sus respuestas. ¿Qué procesos intervienen en una sesión de aprendizaje? Y eso es fundamental, ¿no? Toda sesión de aprendizaje van a tener esos procesos, ¿ya? Esos procesos. ¿Y cuáles son esos procesos? La profesora Yulisa también dice la motivación, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. Entonces, abordamos. Gracias, maestros. Podemos seguir digitando sus respuestas en el chat. Esos procesos que intervienen en una sesión son los siguientes. Procesos didácticos. Esos procesos didácticos están en función a cada una de las áreas. ¿De acuerdo? Los procesos didácticos están en función a cada área y en función también a la competencia. Tenemos los procesos didácticos, que voy a mencionar algunos procesos didácticos, ¿ya? Y también lo que es la evaluación. Entonces, maestros y maestras, debemos tener bien claro que toda sesión de aprendizaje partimos con estos tres procesos, procesos didácticos, ¿no? Donde hablamos todo lo que es la metodología y también en relación a lo que es las competencias de cada área, ¿ya? Las competencias de cada área. Luego también vamos a demostrar obviamente en esta manera práctica de cómo se está dando esos procesos didácticos desde el área con sus respectivas competencias, ¿ya? Para no dejar en el aire la idea, en lo que es cuestión de los procesos didácticos, para no dejar la idea suelta, por ejemplo, en lo que concierne al área de comunicación, en el proceso didáctico, dentro de lo que es la competencia, ya de la competencia lee, ya el proceso didáctico, ¿cuál es? Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y dentro de esos procesos didácticos, de esa competencia, abordamos un conjunto de estrategias, ¿no? Y acciones donde se va a demostrar la competencia. Entonces, maestros, cada área tiene sus propios procesos didácticos. Los procesos pedagógicos los manejamos todas las áreas y todos los niveles, procesos didácticos, ¿ya? Y la evaluación obviamente es una forma transversal, ¿no? Que todos también lo utilizamos, ¿ya? Muy bien, maestros. Entonces, esos son los procesos, ¿ya? Que se dan en una sesión de aprendizaje. Ahora también es importante ver desde acá, maestros y maestras, hablamos de lo que es procesos pedagógicos, ¿ya? Procesos pedagógicos. ¿Por qué abordamos esta parte? Luego lo vamos a ir explicando un poquito más a detalle para llegar obviamente ya a plasmar esas ideas en una sesión de aprendizaje. Partimos desde la problematización, ¿no? Desde la problematización. Por eso que cuando hablamos de un proyecto, de una unidad de aprendizaje, partimos de una situación problemática. Entonces, en este caso, toda sesión también tiene esa parte, ¿no? Donde partimos de un problema, de una situación donde vamos a dar a conocer al estudiante para proponer algunas alternativas de solución, ¿ya? Así que uno de esos procesos pedagógicos es la problematización, propósitos y organización,
¿ya? El propósito, el para qué, o en este caso, qué quiere o qué vamos a aprender en tal o cual sesión de aprendizaje. La motivación es transversal desde un inicio hasta el final. Los saberes previos, acá en este caso predomina del error, obviamente el aprendizaje, de esos conocimientos, experiencias, de que el estudiante tiene de manera personal esos conocimientos ya eh, de acuerdo también a sus etapas o en la evolución misma de su edad, obviamente esos conocimientos previos van a partir, ¿no? Y nos van a permitir también determinar cuánto y qué pueden aportar esas ideas al nuevo conocimiento. Gestión de acompañamiento, hablamos pues de ese proceso de acompañar, de monitorear, ¿no? Lo que decía la maestra al mismo tiempo también retroalimentar, porque la evaluación misma es un proceso transversal, desde un inicio hasta el final de la sesión de aprendizaje y la evaluación donde vamos a prevenir lo que es la metacognición, donde ese proceso de la metacognición nos conduce a la reflexión de cómo, cuánto y qué necesidades y logros se ha podido determinar en tal o cuales acciones de la actividad de aprendizaje. Entonces, maestros, estos son esos procesos que vamos a demostrar en una sesión de aprendizaje, ¿ya? Son esos procesos pedagógicos que siempre tienen que estar involucrados, ¿no? De una manera permanente. ¿Tiene que ser en orden? No, porque en este caso hablamos, si hablamos, por ejemplo, la motivación se va de inicio hasta el final. Cuando hablamos de propósito, obviamente hay que hacer recordar constantemente a nuestros estudiantes que tenemos un fin o un lugar en el cual podemos, ¿no? Determinar nuestra actividad, es decir, la meta a donde queremos llegar. Entonces, maestros, lo que yo mencionaba esta parte, miren, maestros, por favor, acá sí necesito bastante su concentración, ya su concentración, cómo se viene abordando lo que mencionaba en esta parte, esos procesos didácticos, pedagógicos y la evaluación misma en todas las áreas, ¿ya? ¿Cómo se aborda? En este cuadro vamos a ver, ¿ya? Miren, maestros, por favor. Por ejemplo, vamos a determinar una sesión en lo que es el área de matemática, ¿ya? En relación a esta competencia, resuelve problemas de cantidad. Entonces, por eso, cada competencia tiene sus procesos didácticos. Recordamos, a ver, esto es una actividad en relación al área de matemática, ¿no? Que corresponde a lo que es la competencia, problemas de resuelve problemas de cantidad, ¿ya? Muy bien. En esta parte, vamos a sacar ya el láser. En esta parte, maestro, donde van a hacer ustedes este láser donde estoy demostrando. Entonces tenemos acá lo que está pintado de color amarillo. Ya tenemos procesos didácticos. Ojo, los procesos didácticos de la competencia del área de matemática. Todas las áreas tienen esos procesos didácticos, no son iguales, cada área tiene sus propios procesos. Procesos pedagógicos, ya que todas las áreas tienen los procesos pedagógicos que ya comentaba anteriormente. Y también tenemos que ver el ciclo de la evaluación formativa. Si tenemos en cuenta todos esos aspectos, nuestra sesión obviamente va a apuntar a desarrollar competencias. Empezamos entonces, maestros. ¿Ya? El área de comunicación, perdón, de matemática, el área de matemática en relación a lo que es la competencia, resuelve el problema de cantidad, ya, disculpen, lo que concierne este caso, resuelve problemas de cantidad, tiene los siguientes procesos didácticos, ¿ya? Tiene los siguientes procesos didácticos. Búsqueda de la ejecución de las estrategias, socialización de las representaciones, reflexión y formalización, resolución de problemas similares y familiarización con el problema. Miren, maestros, esto de acá lo encontramos en todo lo que es la competencia, en los procesos didácticos, que eso nos va a permitir demostrar en cada una de las secuencias de actividades al momento que planificamos. Procesos didácticos. ¿Cuáles son los procesos didácticos? Por ejemplo, para hablar en este caso, partir de una situación significativa, toda área, toda actividad, partimos de una situación significativa. Esos procesos didácticos generar interés, disposición como condición para el aprendizaje, aprender haciendo, partir de los saberes previos, construir el nuevo conocimiento, aprender el error, generar el conflicto cognitivo,
mediar el progreso de los aprendizajes, promover el trabajo cooperativo, promover el pensamiento complejo. Todos estos procesos pedagógicos vamos desarrollando constantemente en nuestra sesión de aprendizaje, ¿ya? ¿Y cómo se va dando el ciclo de la evaluación? ¿Cómo se da el ciclo de evaluación? A partir de metas. Por eso es importante dar a conocer los criterios de evaluación a nuestros estudiantes, porque partimos de metas, ajustar a la enseñanza, esos criterios de evaluación, esas estrategias tienen que estar ajustadas a la enseñanza-aprendizaje. Se va a hacer lo que es la retroalimentación, identificar lo que es las brechas educativas, interpretar evidencias, recolectar evidencias. Una vez que recolectamos, interpretamos y también retroalimentamos, clarificar criterios de evaluación. Entonces, maestros, miren, toda esta secuencia se da en lo que es una sesión de aprendizaje, ¿ya? Entonces, maestros, miren qué importante es esta parte. Para ir un poquito reflejando, ya vamos a ver desde el área de comunicación. Ya, miren, maestros, ¿qué es lo que cambió simplemente? Los procesos didácticos, el resto es el mismo, así que podemos tomarlo en cuenta. Simplemente cambiamos lo que es la competencia en relación al área y el resto es lo mismo. El resto va a ser lo mismo, los procesos pedagógicos va a ser lo mismo, el ciclo de elaboración va a ser la misma, simplemente lo que cambia es el proceso didácticos, así que podemos reajustar esta forma de presentación para poder abordarlo en nuestras sesiones de aprendizaje. Mire, maestros, desde el área de comunicación abordamos la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Esta es la competencia. ¿Cuáles son los procesos didácticos? ¿Cuáles son los procesos didácticos de esta competencia? Planificación. Es decir, para nosotros elaborar un texto, primero planificamos, luego textualizamos y luego revisamos. Esos son los procesos didácticos de lo que es el área de comunicación de la competencia ley. Y si hablamos de la competencia, se comunica oralmente en sus, ¿no? De manera, en su lengua materna, ¿qué diría? Simplemente antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. Y si hablamos de la competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Qué diría? Planifica, textualiza y revisa. Entonces acá, maestros, si ustedes determinan, hay un desorden. ¿Por qué? Porque lee tiene que ver dentro de lo que es antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Entonces, maestros, cuestión simplemente de ir adaptando la información. Ya, maestros, por lo tanto, estos procesos pedagógicos quedan deslindados a cada una de las áreas. Un momentito, maestros, para precisar esta parte, ya, precisar. Entonces acá diría escribe, ya, esta parte sería escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Listo? Y a eso corresponde, ya, a eso corresponde la competencia escribe este tipo de textos con sus procesos pedagógicos. Entonces, maestros, miren, qué importante es conocer nuestra área, cómo está constituido, cuáles son sus competencias, capacidades, los procesos pedagógicos, ¿no? Los procesos didácticos que vamos a utilizar desde las áreas, ¿ya? Muy bien, abordamos lo siguiente. Miren, maestros, para ser un poco más enfáticos, ¿por qué conozco de acá? Porque tengo que conocer qué es lo que contiene esta área, cómo está estructurado para luego ya abordarlo en una sesión de aprendizaje. Por ejemplo, si hablamos acá de, de lo que es la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Cuántas capacidades tiene? Ahí tenemos capacidades. Obtiene información en texto oral, infiere, interpreta información en texto oral, adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza recursos no verbales para verbales de la forma, en este caso, estratégica, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, reflexiona y evalúa de forma y contenido de contexto y texto de texto oral. Entonces, maestros, miren, dos, cuatro, seis capacidades tiene lo que es esta competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Y cuáles son sus procesos didácticos? Procesos didácticos de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna antes del discurso oral, durante el discurso oral y después del discurso oral. Entonces, esto se va a evidenciar en el momento que vamos desarrollando la sesión de aprendizaje. Si abordamos la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, tenemos tres capacidades,
¿ya? Obtiene información del texto escrito, infiere, interpreta información del texto, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. ¿Y cuáles son sus procesos didácticos de esta competencia? Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Tenemos antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Miren, maestros, entonces esto podemos hacer de cada una de nuestras áreas y no hay esa diferencia o no difiere si hablamos también del nivel inicial de primaria y secundaria, porque eso abordamos las mismas competencias, claro que algunas aumentan en lo que concierne ya nivel de primaria, a nivel de secundaria, en relación a lo que es el nivel de inicial, ¿ya? Muy bien, vamos a determinar también esta parte de la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. La capacidad es adecuar el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas en forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. ¿Sí? Son sus capacidades y hay también los procesos pedagógicos que tiene esta, o el proceso pedagógico que tiene esta competencia de escribe, planifica, textualiza y revisa. Miren, maestros, entonces, con todo ello que conocemos cada una de estas competencias, las capacidades, los procesos didácticos de cada una de las competencias del área, entonces ya tenemos claro qué es lo que vamos a trabajar dentro de nuestra planificación. Entonces, hemos hablado un poco ahí, ¿y qué son los procesos didácticos entonces? Hemos hablado de todos esos procesos didácticos. A ver, vamos a contestar esa pregunta, maestros. Ya, ahí tenemos alguna respuesta más. Yo les decía la motivación, y ese ahí es inicio, desarrollo, cierre. Entonces, los procesos pedagógicos, ya, tenemos el inicio, cierre, desarrollo, serían otros aspectos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante también. Ya, maestro, gracias, muy amable, gracias, profesor Isaías. Muy amable. Vamos, maestros, vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué son los procesos didácticos? Vamos, maestros, ya hemos hablado, ya se ha demostrado que los procesos didácticos se dan en relación a la competencia de cada área. ¿Sí? ¿Y qué entonces, qué son los procesos didácticos? Escribimos, maestros, vamos, por favor. Vamos determinando también. Vamos, maestros. Contestamos esa pregunta. ¿Qué son los procesos didácticos? Maestros, ¿se encuentran ahí? Vamos, maestros. Tenemos también ya conectados en lo que es la plataforma de Facebook. Ya, gracias maestros por seguirnos en lo que es la plataforma de Facebook. Saludos. Pueden también ustedes responder a esta pregunta. ¿Qué son los procesos didácticos? Maestros, no sé si me escuchan. ¿Se está escuchando? De repente en este caso no se me escucha. Maestros, respondemos a esa pregunta. ¿Qué son los procesos didácticos? Ya demostramos, maestros, ahí en esa parte. Ya demostramos. Gracias. Esta pregunta, ¿qué son los procesos didácticos? Bien, muy bien. Acá tenemos, a ver, nos dice lo siguiente. A ver, gracias, profesora Elisenda, muy amable. Un gusto tenerla acá esta tarde en esta sala para compartir esas experiencias en relación a lo que es planificación de sesiones de aprendizaje. Profesora Elisenda nos dice, son métodos o enfoques que siguen una competencia. Gracias, profesora Yulisa. Tenemos lo siguiente, a ver, vamos a ir dando lectura, actividad conjunta e interrelacionada de profesor y estudiantes para consolidar
o en este caso consolidación del conocimiento y desarrollo de competencias. Gracias, profesora Yulisa. Profesora Mary, interrelación de profesor y estudiante para la consolidación del conocimiento y desarrollo de competencias. Muy amable. Gracias. Por ejemplo, tenemos acá también en el Facebook, me dice, son los procesos didácticos. Ya, muy bien, gracias. Profesor Roger también que está en el Facebook. Tenemos acá ese camino para lograr nuestro propósito. Muy bien, gracias, profesor Roger, que nos viene siguiendo desde el Facebook. Todos podemos entonces tener esa participación respectiva. Bien, maestros, vamos entonces de esta manera a dar respuesta a esta pregunta, ¿ya? ¿Qué son los procesos didácticos? Ya habíamos hablado de los procesos pedagógicos, vamos a ver los procesos didácticos. Muy bien, los procesos didácticos, ¿ya? Según este caso, este autor nos dice lo siguiente, ¿ya? Que es el autor Marqués 2001, es el acto didáctico como la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, ¿qué nos indica? Esos procesos didácticos son esas acciones que se da entre ese intercambio, esa interrelación entre estudiante y docente para facilitar los aprendizajes, ¿ya? Para facilitar los aprendizajes. Se trata de una actuación cuya naturaleza es esencialmente comunicativa, donde el estudiante es el protagonista, donde el estudiante es el eje fundamental de lograr determinar sus propios aprendizajes, acompañados obviamente por el docente, la parte didáctica, lo que es los insumos, los materiales, ¿no? El autor, en este caso, tiene ese fin de desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Para determinar también ese nivel de logro de las competencias. Mire, maestro, entonces, qué acertadas las ideas de los maestros que en esta tarde están comentando lo que concierne ya en el chat. Muy bien, maestros, también lo que están siguiendo en el Facebook, pueden también ya participar desarrollando o en este caso dando respuesta a esa pregunta, ¿ya? Muy bien, entonces pasamos. Se entiende como proceso didáctico la actividad conjunta e interrelacionada de profesores y estudiantes para la consolidación de conocimiento y desarrollo de competencias, es decir, acciones exitosas que se desarrollan en la práctica del aula para una labor efectiva, eficiente. El proceso didáctico está pensado para cada uno de esos procesos. Así que maestros, miren esa interacción entre maestro y estudiante, donde el intermediario, obviamente la metodología, ¿no? El uso de esos recursos permita pues fortalecer el desarrollo de las competencias en los estudiantes. En el proceso didáctico se define como una serie de acciones integradas que debe de seguirse ordenadamente por el docente dentro del proceso educativo para el desarrollo de competencias. Entonces, cuando hablamos que tiene que ser una secuencia ordenada, es decir, si en mi proceso didáctico de lo que es ya producir un texto, ojo, producir un texto primero, ¿cuál sería la primera fase? Nuestra primera fase sería, a ver, maestro, vamos contestando nuestra pregunta. Si voy a producir un texto, voy a decir de repente, vamos a producir un cuento, ¿ya? Un cuento en nuestra comunidad. Nuestro primer proceso, nuestro primer proceso didáctico, ¿cuál sería? Vamos, escriban en el chat, maestros. ¿Cuál sería nuestro primer proceso didáctico que voy a hacer si quiero producir un cuento? Maestros, ¿cuál sería esa primera acción que voy a realizar si yo quiero producir un cuento? Según este proceso didáctico. Si nosotros, a ver, antes, durante y después. Antes, si yo quiero producir, o sea, creo crear, gracias, profesora Verónica. Si yo quiero crear un cuento, ¿cuáles son sus procesos didácticos? Si yo quiero crear un cuento, ¿cuáles son sus procesos didácticos? Profesora Verónica me dice antes, durante y después. Ese es el proceso didáctico de lectura. Antes de lectura, durante la lectura y después de lectura. Cuando hablamos de un proceso didáctico, si hablamos de producir un texto, ¿cuáles son esas tres etapas o esos tres procesos didácticos de esa competencia? ¿Cuáles serían? Maestros, miren qué importante es utilizar esos procesos didácticos al momento de desarrollar competencias.
Ajá, perfecto. Gracias, profesora Nora. Tenemos esos procesos didácticos. Si yo quiero producir un cuento, primero tengo que planificar mi cuento, ¿sí? Tengo que planificar. Luego tengo que textualizar y tengo luego que revisar, ¿sí? Miren, qué importante entonces ese proceso didáctico dentro de lo que es cada una de las competencias. Muy bien, prosigamos, maestros. Ese proceso didáctico, por ejemplo, vamos también a abordar lo que es de matemática, ¿no? Es importante, muy bien. Vamos a responder también en el Facebook. Tenemos a la maestra Celeste Isabel de la Cruz. Tenemos esos procesos si queremos, obviamente, elaborar un cuento. Primero tenemos que planificar, textualizar y revisar. Gracias, maestra Celeste. Bienvenida en este caso también esta tarde por medio de lo que es el Facebook. ¿Ya? Vamos a ver lo que es procesos didácticos del área de matemática. Recordemos que esos procesos didácticos de matemática están desde el nivel inicial, primaria y secundaria, son los procesos simplemente. Lo que hace complejo es el desempeño. El desempeño. El estándar es desde inicial, primaria, secundaria. Obviamente es esa forma de abordarlo, ¿no? Es el mismo. Simplemente ese desempeño es lo que hace la diferencia. Muy bien. Ahora, maestros, vamos en este caso al área de matemática. ¿Qué son los procesos pedagógicos desde matemática? Entonces, miren, maestros, ¿ya? El desarrollo de la competencia plantea el desafío pedagógico, ¿ya? Miren, este caso es importante. El desarrollo de competencias plantea el desafío pedagógico de cómo enseñar para que el estudiante aprenda a actuar de manera competente, ¿sí? Si ustedes visualizan, obviamente, un estudiante, cuando desarrolla competencias, obviamente vamos a hacer a través de un conjunto de acciones retadoras que desafíen y movilicen un conjunto de conocimientos, actitudes, valores, ¿no? Habilidades, y de esa manera podemos ver que ese estudiante es competente. Así que maestros, miren qué importante es esa parte. En ese sentido, se ha definido esos procesos, ¿ya? Como una forma de orientación para aplicar el enfoque pedagógico del currículo nacional, el enfoque por competencias. Así que también cada una de estas áreas también tiene su propio enfoque. Por ejemplo, si habla de la área de comunicación, su enfoque es enfoque comunicativo, ¿no? Cada área tiene su enfoque. Por lo tanto, es importante también abordarla, ¿ya? ¿Qué más tenemos, maestros? En estas orientaciones, ya o procesos, deben ser tomadas en cuenta por los docentes en la planificación, ejecución y evaluación. Entonces, todos esos procesos pedagógicos o esos procesos didácticos, ya, procesos didácticos, debemos tener en cuenta y involucrarlo en nuestra planificación, ya en la ejecución y la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los diversos espacios educativos. Cuando hablamos de esta parte también es importante partir de situaciones significativas, ¿ya? Ojo, es importante partir de situaciones significativas. Miren, maestros, vamos a hacer algunas preguntitas básicas y responderlo. ¿Dónde encontramos la situación significativa? Obviamente encontramos en qué, en la unidad didáctica, en el proyecto de aprendizaje o en este caso en la experiencia de aprendizaje. Desde ahí encontramos esas situaciones significativas, ¿no? El día de ayer, obviamente, habíamos abordado ese proyecto que tiene también una situación significativa. Entonces, de ahí simplemente abordamos esa situación ya sintetizada, apuntando al área que corresponde al momento de hacer nuestra sesión de aprendizaje. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Dónde encontramos esa situación significativa? También encontramos en las sesiones de aprendizaje. Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Ese interés para el aprendizaje, encontramos dónde promueve el interés, ¿no? En las actividades, obviamente en las actividades o tareas que se va asignando de acuerdo a la realidad y contexto en que se va desarrollando. También generamos ese interés al comunicar a propósitos, criterios y productos. Por eso es importante, maestros, que cuando hablamos de promover ese interés, esa participación del estudiante, el que se sienta partícipe y se motive, y partamos también de los intereses y necesidades al momento de planificar nuestras actividades de aprendizaje cuando hablamos pues de una integración de las diversas actividades. Así que maestros, miren dónde lo encontramos, obviamente en cada uno de sus procesos, ¿no? Al comunicar el propósito, tenemos que también darle seriedad respectivo, ¿no? También los criterios respectivos que van a permitir al estudiante
determinar con qué criterio van a ser evaluados esos productos o evidencias que van a realizar. Aprender haciendo es una característica fundamental, donde se visualiza hacer ese tipo de acciones en las actividades mismas. Por eso, cuando hablamos que el estudiante se involucra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es que el estudiante no se va a desarrollar directamente en las actividades correspondientes. Así que, maestros, qué importante en esta parte, en esta tarde también, determinar de dónde se van visualizando cada uno de esos aspectos que tiene que desarrollarse en una sesión de aprendizaje. ¿Dónde más se emplea? A través de esa metodología interactiva, ¿no? Muy bien, tenemos también esta tarde la institución, ¿no? De Realce, Cajamarca, tenemos la institución en sí, las Américas. Un saludo cordial para sus promotores que esta tarde también están acompañándonos por estas redes sociales, ¿ya? Para ir fortaleciendo acerca de lo que es la planificación de una sesión de aprendizaje. Bien, maestros, vamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde se visualiza el hacer aprender? En los productos de la unidad didáctica. Ahí encontramos. Cuando nosotros vamos a ver, entonces no podemos dejar de lado. ¿Cuál es la intención de esta lámina del PPT? Es la siguiente. Si yo planifico si planifico acá una planificación anual, ya, nuestro plan anual de trabajo que hablamos obviamente, nuestra planificación anual, es que también de ahí tiene que partir, ya, para lo que los proyectos o unidades de aprendizaje. Y si voy a trabajar una sesión de aprendizaje, tengo que valirme del proyecto o unidad de aprendizaje, lo que estoy planificando. Por eso dice, ¿dónde lo voy a visualizar? Lo que quiero aprender, obviamente, desde ese proyecto, en el cual voy a encontrar cuál es ese producto que determina esa unidad o ese proyecto de aprendizaje. Entonces, miren, qué importante tener esa secuencia para poder hacer una planificación que sea objetiva. ¿Dónde más lo encontramos? En las producciones de las sesiones de aprendizaje. Cuando hablamos de los saberes previos, ¿ya? Saberes previos. ¿Dónde se da ese tipo o en qué momento se da la recuperación de los saberes previos? En el momento inicial de la sesión de aprendizaje y durante también todo el proceso, ¿ya? De ahí partimos, porque hay algunas preguntas que también tenemos que ir dando esa secuencia. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, los saberes previos van constantemente desarrollándose también durante la sesión de aprendizaje, pero exclusivamente se van presentando en lo que es ya el inicio de la sesión de aprendizaje. ¿Dónde más se va a evidenciar? A través de las preguntas, ¿ya? Las preguntas diversas que se dan, ¿ya? Y también el cierre de la sesión de aprendizaje. Entonces, no significa que los talleres previos solamente voy a sacar el inicio y ahí queda, no, sino también durante todo ese proceso de esa sesión de aprendizaje, ¿ya? Si ustedes visualizan maestros, encontramos esa parte de lo que es la ruta de aprendizaje. Eso no significa que esas rutas lo vamos a desechar, sino que la ruta de aprendizaje están determinadas ya para tener una gran secuencia de uso de metodologías activas y teniendo en cuenta también los procesos didácticos y pedagógicos. Por eso que son importantes involucrar en nuestras actividades, o sesiones, unidades o proyectos de aprendizaje. Construir un nuevo conocimiento, maestros. Vamos a ver, ¿dónde se visualiza la construcción del conocimiento? ¿Dónde? Al usar el proceso didáctico de la sesión, ¿ya? Ahí lo voy a visualizar. ¿Dónde más? Al momento de el estudiante demostrar esa actuación o presentar ese producto o evidencia, ¿ya? Mire, maestro, qué importante es ahí ver cómo nosotros vamos bien determinando en qué parte de nuestra sesión vamos a iniciar tal o cuáles acciones dentro de lo que es los procesos didácticos. En el momento de cierre de la sesión también vamos a visualizar cómo se construye, ya cómo se construye ese conocimiento. Además de ello, queda un conjunto de acciones cuando yo presento una situación y mi estudiante a partir de esa situación infiere, interpreta, comenta, crea, también es parte de construir el conocimiento, ¿sí? O cómo el estudiante ese conocimiento brindado lo va a poner en práctica en situaciones diversas de su vida cotidiana. Entonces, ahí vamos evidenciando ese conocimiento y ese conocimiento de intermediario para desarrollar competencias en nuestros estudiantes. Aprender el error como un error constructivo. Así que hay que tener en cuenta lo siguiente acá, maestros y maestras. Cuando hablamos de un error constructivo hay que motivarles al estudiante, que es parte del aprendizaje,
que es parte de un proceso en el cual vamos a requerir, se construye un aprendizaje significativo, ¿sí? Y esa motivación que genere confianza, ¿no? En el estudiante y de confianza también entre maestro-estudiante. Así que maestros, apostemos por esta parte, no veamos como el error como un castigo, sino como una alternativa para ir construyendo competencias. ¿En qué momento de trabajo se da ese error constructivo? ¿En qué momento? ¿En qué parte? ¿Ya? En todas las actividades que generan dificultad. Así que cuando hablamos de ese error constructivo es que se va a generar durante todo ese proceso y durante todo el desarrollo de esas actividades. ¿Y dónde vamos a determinarlo? En la retroalimentación. ¿Sí? En la retroalimentación vamos abordando algunas debilidades para ir fortaleciendo constantemente. ¿Sí? Muy bien, maestros, miren qué importante es determinar esos procesos, ¿no? Didácticos que debemos utilizar en una sesión de aprendizaje. ¿Y cuándo generamos ese conflicto cognitivo? Miren, maestros, y eso es dentro de lo que es la sesión. Dentro de la sesión tenemos que desarrollar esos aspectos fundamentales. El conflicto cognitivo se va a evidenciar ¿dónde? ¿Ya? Desde los retos, desafíos de la unidad didáctica del proyecto de aprendizaje. Desde ahí vamos iniciando, desde esos retos, ¿ya? Esa forma de visualizar ese conocimiento, ¿ya? Ese conflicto cognitivo. Así que, maestros, qué importante es abordar de cuándo, en qué momento voy a desarrollar esos conflictos cognitivos a través de los retos, desafíos de la unidad, ¿ya? Además, también voy a determinar los diálogos entre las interacciones que se dan en la sesión de aprendizaje, en las actividades mismas que se van demostrando, ya sea en una unidad de aprendizaje o ya sea en un proyecto de aprendizaje, ¿no? Con los estudiantes. Ahí voy a determinar esa parte, cómo se visualiza el conflicto cognitivo, ¿no? Cómo el estudiante va a determinar para que sea un proceso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, tenemos acá la siguiente también, ¿ya? ¿Dónde se realiza el conflicto cognitivo? ¿Ya? El conflicto cognitivo en lo que concierne a esas dinámicas, ¿no? A esos ejercicios que permita generar ese desequilibrio, en este caso de razonamiento, en esa acomodación de sus emociones, de sus actitudes, ¿no? De lo que es la argumentación misma de la información para crear nueva información, ahí se da el conflicto cognitivo, donde lo dice, mis aprendizajes que yo tengo, con el aprendizaje nuevo que se va generando, obviamente se da el conflicto cognitivo y produce el aprendizaje significativo. A través de esos retos, de esas acciones retadoras, ya, disculpando la redundancia, me va a permitir determinar ese conflicto cognitivo. Muy bien, tenemos también, es importante abordarlo, ¿ya? Mediar el proceso de los estudiantes en un nivel de aprendizaje, ¿ya? Miren, es importante la mediación, el monitoreo, el acompañamiento del docente a los estudiantes, ¿ya? ¿Y dónde lo vamos a visualizar, ¿ya? Esa mediación. Durante todo el proceso. Es importante la mediación porque se da en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Así que es una labor del maestro, obviamente, enfocarse de que la mediación es como una forma transversal, desde que yo inicio hasta el final de mi actividad o en este caso sesión de aprendizaje. También vamos a determinar esa visualización de mediación en lo que es la retroalimentación a los estudiantes. Ahora sí, maestros, vamos a hacer un poquito más práctico para terminar esos pasos o esas secuencias en una sesión de aprendizaje. Pasos para realizar una sesión. Cuéntenme, maestros, vamos. ¿Cuáles son esos pasos para hacer una sesión de aprendizaje? Ya abordamos o recordamos un poquito lo que es algunas acciones dentro de los procesos didácticos que es importante involucrar en nuestra sesión de aprendizaje, pero vamos a ver ahora ya en sí a lo que es una sesión de aprendizaje. ¿Cuáles son esos pasos para realizar una sesión de aprendizaje? Vamos, maestros. Muy bien, tenemos acá también maestros. Miren en el Facebook, pueden contestar por favor a esta pregunta. Ya, maestros, por favor, utilizamos el chat. ¿Cuáles son esos pasos para realizar una sesión de aprendizaje? Gracias, maestros, por favor, vamos escribiendo. Ya, gracias, profesora. Erika me dice inicio, desarrollo y cierre. Bueno, tenemos acá
En el Facebook, bueno, tenemos varios seguidores en el Facebook que son 23 seguidores. Vamos, maestros, voy a compartir ese enlace para sumar nuestra red digital de nuestra institución, ya, ILEC, dedicados obviamente al servicio de lo que es la educación cajamarquina peruana, obviamente de los maestros y maestras que queremos ese cambio, no de innovación. Bien, maestros, mientras tanto podemos seguir contestando a esa pregunta. También en este caso, en el Facebook pueden también responder esa pregunta. ¿Cuáles son esos pasos para realizar una sesión de aprendizaje? Mi estimado Roger, desde Ayacucho, saludos al profesor Roger. Desde Ayacucho se está conectando en esta tarde, ¿no? Esta transmisión en vivo a través de Facebook. Muy bien, maestros, vamos. ¿Cuáles son esos pasos? Esos pasos ya para realizar una sesión de aprendizaje. Vamos, maestros. Podemos contestar, maestro, por favor. A ver, pasos para realizar una sesión de aprendizaje. Ya tenemos inicio, desarrollo y cierre. Inicio, desarrollo y cierre. Primeros pasos, vamos. Muy bien, gracias, profesor Roger, desde Sucre, Ayacucho. Querobamba, Sucre, Ayacucho, nos dice, inicio, proceso, cierre. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Ya? Muy bien, gracias. Inicio, proceso, cierre. Bien, maestros. Vamos a responder. Qué importante, miren, maestros, estar conectados, ya digamos en este caso a las redes sociales, a los treinta y tantos, ya seguidores en el Facebook. Saludos, maestros. Gracias por compartir ya el enlace respectivo con los demás maestros y maestras. Saludos a cada uno de ustedes. Muy bien. Vamos entonces dando respuesta a esta interrogante. Ya, a ver, los pasos para hacer una sesión. Dice pasos. Vamos. Primer paso. Maestros, primer paso. Primer paso es señalar los propósitos de aprendizaje. Primer paso es que voy a coger mi currículum, mi diseño curricular del nivel, si es inicial, primaria, secundaria, voy a lo que concierne a los propósitos de aprendizaje, voy a sacar lo que es, ya, lo que vamos a determinar ahí esa partecita, ya, vamos a determinar lo siguiente, maestros. Cuando yo voy a sacar los propósitos de aprendizaje, miren, paso número uno, porque luego lo voy a explicar, ya, vamos a ver lo siguiente, las competencias, capacidades, desempeños, enfoques transversales, competencias transversales. Muy bien, miren, qué importante es ahí, ¿no? Gracias, profesora Romy. Saberes previos, gracias, maestra Romy, muy amable. Saberes previos también es pasos para hacer una sesión de aprendizaje, ¿ya? Vamos a abordar ese punto. Miren, maestros, señalamos los propósitos de aprendizaje, teniendo en cuenta, ya, propósitos de aprendizaje, hablamos propósitos de aprendizaje, son las competencias, capacidades, desempeños, enfoques transversales y también las competencias transversales, ¿ya? Que son dos competencias transversales, las TIC y lo que es en la parte de autonomía, ¿no? Bien, vamos al segundo paso. No, bueno, en este caso tenemos ahí lo siguiente, segundo paso, vamos al segundo paso, indicar el producto o evidencia. Si ha diseñado mis competencias, mi capacidad de desempeño, enfoques transversales, entonces tengo que ver, ¿y cuál es el producto que voy a, o van a elaborar mis estudiantes, o van a producir, ya sea un producto tangible o un producto intangible? ¿Sí? Es decir, una actuación o en este caso un producto que sea palpable, ¿no? Esas evidencias de aprendizaje están en relación a lo que he planificado, ¿ya? Lo que está planificado en lo que es ese proyecto de aprendizaje o la unidad de aprendizaje. Si en este conjunto de actividades que he planificado en el proyecto de aprendizaje me dice van a elaborar un cuento, entonces ese va a ser mi producto de esa sesión de aprendizaje que se va a trabajar, ¿ya? Y luego, lo que ya mencionaban los maestros, por ahí me decía, profesor, tenemos un inicio, un proceso, en este caso sí, a ver,
ya, un inicio, un proceso, un cierre, ya, ahí vienen los momentos de la sesión. ¿Listo? Ahí vienen los momentos de la sesión. Ya, esos son momentos, dos son procesos pedagógicos. Los momentos son tres: inicio, proceso, cierre. Los momentos de la sesión son tres, ¿no? Inicio, proceso y cierre. Y los procesos pedagógicos son seis. ¿Listo? Que lo vamos a involucrar luego ya en la sesión. Perfecto. Entonces, ahí encontramos ya esos momentos son inicio y cierre. Entonces, miren, esos procesos tengo que ir siguiendo paso a paso. ¿Y por qué? Viene la pregunta, ¿por qué debo yo empezar una sesión de aprendizaje de esta manera? Porque cuando yo voy a involucrar directamente a propósito de aprendizaje, es que desde ahí voy a sacar el título. De ahí voy a sacar, en este caso, ya lo que concierne a los criterios de evaluación. Desde ahí voy a sacar cuál es la evidencia. De ahí voy a sacar cuál será el producto en sí, ¿no? La evidencia del producto. Y de ahí también voy a sacar qué instrumento puedo utilizar. Por eso es fundamental empezar de ahí, porque el título tiene que tener en relación al propósito de aprendizaje que busca la sesión. ¿Listo? Porque eso es la importancia de empezar de ahí. ¿Ya? Muy bien, luego ya vienen todos los momentos necesarios de la sesión, ¿verdad? Vamos a abordar. Paso número uno. Maestros, abordamos. Acá viene ya para hacer la construcción misma de una sesión, ¿ya? Muy bien. Número uno, tenemos el título. El título, repito nuevamente, el título responde a la actividad o producto a obtener. El título responde a la actividad o producto que se va a obtener. ¿Listo? A razón de ello, se va a formular el título de una sesión de aprendizaje. ¿Qué más debo tener en cuenta en el título de aprendizaje? ¿Qué más debo tener en cuenta en el título de aprendizaje? Para hacer un título tengo que abordar el proyecto de aprendizaje porque ahí están la secuencia de actividades. Ahí me dice toda la secuencia de actividades que está determinada por fechas, por semanas y también por las áreas que lo integran esa unidad de aprendizaje o ese proyecto de aprendizaje. Entonces, el día de ayer hemos trabajado con ustedes, no a menos el esbozo general de lo que es ese proyecto, ¿no? De aprendizaje y hemos determinado esta parte como título. Me decía, determinamos la cantidad de basura que se puede reducir para tener una adecuada gestión de los residuos sólidos desde nuestro hogar. Entonces, ese es el título de la unidad, o en este caso de proyecto de aprendizaje. Ya, ese título, no hablamos del título de sesión, sino este es el título de proyecto de aprendizaje. Y dentro de ese proyecto de aprendizaje tenemos la primera actividad, que puede ser la primera, la segunda, tercera, la décima, ¿no? O la actividad misma que estemos desarrollando las sesiones. Luego voy a explicar con más detalle. Miren, si en este caso el proyecto de aprendizaje, como tiene una secuencia de actividades, abordamos la actividad número uno. Y la actividad número uno, que corresponde al área de comunicación, dice, leemos un afiche sobre el cuidado ambiental. Ah, perfecto. Ahí encontramos, miren que no estoy ligando. Voy a lo que es mi proyecto de aprendizaje, me ubico en lo que es la actividad del área que corresponde, y entonces ahí lo voy a ubicar. Ahí me dice, la actividad número uno tiene como título, leemos un afiche sobre cuidado ambiental. Un momentito, colegas. Bien, maestros, miren qué importante esa parte, miren qué importante, ¿ya? ¿De dónde sacamos el orden, la secuencia necesaria? ¿Ya? Entonces, me he ido a lo que es el proyecto de aprendizaje, he ubicado lo que es lo que planifica las actividades, y obviamente por ahí, ya que se ha planificado, encontramos la actividad número uno, que tiene como título, leemos un afiche sobre el cuidado ambiental. ¿Ya? Obviamente no es la misma, el nuevo título de lo que es el proyecto. Luego, ¿qué voy a apuntar más en este caso? Ver y cuál es el producto. Desde el título ya me estoy involucrando. El producto es elaborar un afiche sobre el cuidado ambiental. Ah, perfecto. Si en la actividad número uno me dice, leemos un afiche sobre cuidado ambiental y el producto va a ser elaborar un afiche sobre cuidado ambiental. Por lo tanto, eso me va a indicar que en esta actividad número uno puedo sacar varias sesiones de aprendizaje. Atención, que en esta actividad número uno puedo sacar varias sesiones de aprendizaje. O sea, ¿eso qué indica?
de lo que yo programo en mi proyecto, unidad de aprendizaje, si digo actividad uno, no específicamente es una sesión, sino que puede ser varias sesiones. Repito, si en lo que es el proyecto unidad de aprendizaje está esa actividad número uno, no necesariamente es una sesión de aprendizaje, pueden ser varias sesiones de aprendizaje. Por lo tanto, vamos a demostrarlo. Miren, si dice el producto que van a elaborar una ficha, entonces no directamente, si leo y siguiendo siguiendo los procesos didácticos, entonces debo yo determinar lo siguiente. Debo determinar lo siguiente. Muy bien. Como ejemplo, dice, evidencia el proyecto de aprendizaje, se producimos, bueno, en este caso, una sesión diferente. Primera sesión, primera sesión. Leemos un afiche para reconocer su estructura. Muy bien. La primera sesión que vamos a abordar, ya, ojo, la primera sesión que vamos a abordar, maestros y maestras, un ratito por favor, la primera sesión que vamos a abordar es la siguiente, ¿ya? Leemos un afiche para reconocer su estructura, ¿ya? Leemos un afiche para reconocer su estructura. Ahí está. Muy bien, ahora sí estamos de esta manera, ya el orden. Listo. Miren, entonces, esta actividad número uno podemos desarrollar hasta 4 sesiones. Esta actividad número uno podemos desarrollar hasta 4 sesiones. ¿Ya? Miren, ahí está. Sesión número uno. Leemos un afiche para reconocer su estructura. ¿Listo? Entonces vamos a leer y vamos a reconocer su estructura. Primera sesión. Segunda sesión, ¿ya? Elabora un plan de redacción de la ficha. Acá va a elaborar su plan. Por eso dice, cuando vamos a escribir un texto, según el proceso didáctico es planificar. Entonces, una sesión para planificar. Ahí está. Luego, una vez que planifica, la siguiente va a ser, elabora su afiche sobre el cuidado ambiental. Acá textualiza. Acá va a ser textualiza. Listo. Acá planifica. Acá textualiza. Y me queda otra sesión de aprendizaje para revisa. He utilizado en esta actividad que planificaba en un proyecto de aprendizaje, 4 sesiones. Por lo tanto, maestros y maestras, no exclusivamente lo que planifico según el proyecto o unidad de aprendizaje es una sesión, sino que esa actividad me va a ir a deslindar varias sesiones de aprendizaje. Acá ustedes visualizan desde lo que es lectura en sí, de lo que es planifica, textualiza y revisa. Y he utilizado los procesos pedagógicos de la competencia, escribe diversos tipos de textos en lengua materna. ¿Se dan cuenta, maestro? Entonces, a partir del título, qué importante es ya evocarnos, ¿no? Cómo el título se relaciona directamente con el producto. Y también ya con las acciones mías a trabajar. Muy bien, maestros. Hasta acá, comentarios. Preguntas, comentarios, maestros. Miren, estamos desarrollando cada uno de los pasos ya de la sesión de aprendizaje. Ojo, cada uno de las partes y los procesos que se van a intervenir en una sesión. Vamos, maestros, preguntas, comentarios. Hasta acá, referente a lo que es el tema abordado. José Humberto, adelante, le escuchamos. Muy bien, gracias, maestros, muy amable. Entonces, espero que me estén entendiendo y comprendiendo lo que estamos compartiendo esta experiencia esta tarde con ustedes. Ya, muy bien, hemos abordado esta primera parte, lo que es el título, que está en relación directa con la actividad y el producto. Muy bien, vamos a la siguiente parte. Vamos a la siguiente parte. Muy bien, la sesión tiene propósitos. Muy bien, profesor. Entonces, dentro de esa parte hablamos, profesora Elki o profesor Elki, le escuchamos, está activo su micro, de repente quiere intervenir. Ya, muy bien. Cualquier pregunta, maestros, pueden activar su micro y lo pueden realizar o también pueden utilizar el chat. Ya, maestros, miren, vamos al segundo paso, ya, al segundo paso de la sesión de
aprendizaje, ¿ya? Vamos al segundo paso. Ya estamos el título número 1. El paso número 2, vamos a los procesos. Entonces, maestros, miren, qué importante ver el título, ¿ah? No nos olvidemos cómo va el proceso del título. Vamos a lo que es los propósitos, ¿ya? Propósitos. Propósitos, ¿ya? Entonces, dentro del propósito, maestros, quiero abordar acá lo siguiente, ¿ya? Quiero abordar lo siguiente. Vamos a encontrar, ya estos propósitos vamos a ver en un cuadro, ya, en un cuadrito, vamos a ver lo siguiente, competencias con sus respectivas capacidades, los desempeños. Listo. Hasta acá es lo que nos pide directamente Ministerio de Educación. Dicen, señores, hablemos de propósitos. Esos propósitos son las competencias, la capacidad de desempeño y el estándar. ¿Listo? Pero yo no voy a planificar acá el estándar. El estándar lo vamos a planificar ya en el instrumento o también en este caso en el proyecto de aprendizaje o la unidad de aprendizaje, ¿ya? Acá específicamente la sesión de aprendizaje ya viene a ser la ejecución de que hubo planificado ya en lo que concierne a un proyecto, perdón, en las unidades de aprendizaje, ¿ya? Entonces, acá voy directamente. ¿Cuál es la competencia y las capacidades que voy a trabajar? Las competencias obviamente se abordan una a una. Si hablamos hoy, vamos a trabajar la competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna y todas sus capacidades, todas sus capacidades. ¿Por qué movilizar todas sus capacidades? Unas se van a evaluar directamente en esa actividad y otras van a ser en su puesta en práctica progresivamente, ¿ya? Paulatinamente. No todas se van a evidenciar obviamente, pero unas que otras paulatinamente se van a ir poniendo en práctica. Por eso que es recomendable ubicar todas las capacidades, ¿ya? Y eso nos demanda o nos menciona el documento o esta normativa, resolución ministerial, la 587 y también la 094. Así que maestros, esa parte no menciona esa normativa. Pero como maestros también nosotros, ya como maestros nosotros tenemos que también ser didácticos y sobre todo ahorrativos en cuanto a lo que es el entendimiento y la puesta en práctica de tales procesos pedagógicos y didácticos. Por lo tanto, maestros, hay que determinar lo siguiente. Mire, ve, si ya determiné mi competencia, mi capacidad y mi desempeño, entonces, ya, por ejemplo, tenemos acá precisar. Este desempeño debemos precisarlo. Si dice acá, si el desempeño dice, escribe diversos tipos de texto, es amplio. No me dice qué es lo que va a decir. Pero acá yo puedo decir, escribimos ya, o escribe un cuento, o produce un afiche, escribe una historieta, se escribe un poema, entonces ya lo tengo que precisar. En mi sesión de aprendizaje van precisados los desempeños. Repito, en lo que concierne ya a los desempeños, lo voy precisando para que se evidencien en la sesión de aprendizaje. Muy bien, maestros, entonces también tenemos acá lo siguiente. Profesor, ¿y qué sucede con los criterios de evaluación, la evidencia, instrumentos que usted está ubicando ahí? Eso ya viene a ser la parte estratégica que todo maestro debemos dar ese plus a nuestras sesiones de aprendizaje. ¿Por qué? Tiene un orden, ¿ya? Tiene un orden. Si yo trabajo la competencia y capacidades en relación al desempeño, tienen que tener cuáles son esos desempeños. No todos los desempeños voy a trabajar, no todos los desempeños voy a movilizar. Ayer expliqué, puedo trabajar 3, 4 desempeños que evidencien la competencia en relación obviamente al producto que se va a generar. Entonces, de la cantidad de desempeños, obviamente puedo yo determinar también la cantidad de criterios. Pero esos criterios también tienen que ser específicos, claros, para que el estudiante lo pueda entender. Entonces, si hay una secuencia, entonces de cada mismos desempeños, incluso del mismo estándar, saco los criterios de evaluación. Entonces, si hasta los criterios de evaluación, significa que voy a tener en cuenta acá mi evidencia. ¿La evidencia qué va a hacer? Elaborar un afiche. ¿Listo? Elaborar un afiche. Por lo tanto, maestros, acá en esta parte, ¿ya? Por lo tanto, en esta parte, vamos a ver si notamos un toquecito. Ya, a ver, en esta parte donde dice evidencia, vamos a determinar acá, elaborar un afiche. Listo, elaborar un afiche. Si ya tengo en este caso como evidencia que voy a elaborar ese afiche,
entonces debo tener también en cuenta qué instrumento voy a utilizar. Y como instrumento puedo utilizar una ficha de observación o una lista de cotejo, ¿sí? O el instrumento que se ajuste a lo que es la actividad. Entonces, si sigo una secuencia, ya tengo mi instrumento, ¿para qué? Para que en este caso, con instrumento con los criterios de evaluación, para evaluar la evidencia. ¿Y qué voy a evaluar? Voy a evaluar las competencias con sus capacidades en relación al desempeño. Todo tiene un orden. Tengo competencias, capacidades, desempeño con sus criterios, que voy a evaluar obviamente, la evidencia en un instrumento de observación. Entonces, maestros, que el trabajo nuestro sea más viable, que tengamos en cuenta una visión panorámica más precisa, donde encontremos todo simplemente enseñado en forma práctica. ¿Sí? Muy bien, es en este caso los propósitos. Muchos maestros solamente lo realizan competencia, capacidad, desempeños y criterio de evaluación y evidencia. No lo utilizan el instrumento. ¿Sí? Eso es opcional, maestros. Es una propuesta, es un plus. Es un plus. Todo lo que está con verde es un plus. ¿Ya, maestros? Mire, entonces por ahí vamos empezando. ¿Ya? Por ahí vamos empezando. Que cada uno de nosotros como maestros tenemos que reajustar de acuerdo primero a nuestra necesidad de entendimiento, de que nuestra práctica pedagógica sea obviamente más objetiva. Para que cuando yo diga, ah, perfecto, todo este desempeño está ordenado ya en este criterio de evaluación y esto está ordenado, esos criterios en un instrumento para evaluar la evidencia tal. Entonces, desde ahí nomás ya podemos hacer un análisis rápido a nuestra sesión de aprendizaje para reflexionar cómo estamos planificando. Vamos a lo siguiente, vamos a lo siguiente, vamos a lo siguiente acá. Muy bien. Miren, maestros. También dentro de los propósitos encontramos enfoques transversales que responden, esos enfoques transversales, no todo lo planifico también, no todo lo voy a utilizar, simplemente los más precisos en relación al producto, al propósito de la actividad misma que voy a desarrollar. Entonces, esos enfoques transversales tienen que responder a las necesidades de los estudiantes o las necesidades del aula que se van presentando, lo cual va a permitir apuntar al desarrollo de las competencias. Así que es importante que también en una sesión de aprendizaje estén los enfoques transversales. ¿Y cómo lo voy a evidenciar? A través de las acciones observables, donde el estudiante y docente ambos deben practicar esas acciones. No solamente el estudiante tiene que ser el protagonista de esos enfoques transversales, sino también el docente, porque los enfoques transversales nos conducen a la práctica de valores. De igual manera, también tenemos las competencias transversales que ya mencionaba, ya lo que es el uso de las TIC, y también en este caso la autonomía, ya. Entonces, por ahí vamos viendo que en esta práctica, si yo estoy utilizando algún recurso, cómo se desenvuelve en el uso de las TIC, y si obviamente cómo involucra mi actividad para que mi estudiante se desarrolle o fortalezca esa autonomía. ¿Listo, maestros? Miren qué importante es involucrarnos en esta parte según los propósitos de aprendizaje. Prosigamos. Vamos al desarrollo de la sesión o la secuencia didáctica o la secuencia de actividades también. Uno lo llaman de esa manera, desarrollo de la sesión, secuencia didáctica o en este caso ya desarrollo de las actividades. Vamos por partes. Un momentito, voy a dejar de compartir para que se borre esto, por favor. Perfecto, vamos a compartir nuevamente. Listo. A ver, miren maestros, vamos ya a lo que es el desarrollo en sí, ¿ya? Ahora vamos a lo que es, como decía, las etapas, ¿ya? Los momentos de una sesión de aprendizaje. Inicio, ¿ya? Desarrollo y cierre, ¿no? Muy bien. Si ustedes observan, esta sesión, a menos que está desarrollado de acuerdo a los procesos pedagógicos. La motivación, la problematización, recoges previos, propósitos y organización. Entonces, la sesión de aprendizaje debe apuntar a desarrollar y evidenciar estos procesos pedagógicos. ¿Ya? Eso tienes que tener apuntando esta sesión de aprendizaje. Muy bien.
Entonces, vamos por partes. Vamos por partes, maestros. En la motivación, sabemos que es transversal. ¿Listo? Es transversal la motivación. De inicio hasta el final. Pero detalle lo siguiente acá. ¿Qué acciones, en qué momento, de qué manera, a través de qué generamos esa motivación en nuestros estudiantes? Para que esta motivación mantenga el interés, la concentración, la participación en el desarrollo de las actividades. Por ello, es muy importante evocar, obviamente, ese trabajo emocional. Y acá viene una parte práctica que voy a hacer un comentario. Si el maestro tiene esa característica, ese dinamismo, esa jovialidad, esa interacción que genera confianza, que genera participación en el aula, obviamente el aula y todos los estudiantes, así quería mencionar, ¿no? Todo el aula se va a motivar. Y entonces es importante ver también el carisma del maestro y la maestra para generar este proceso. Muy bien, vamos al siguiente. La problematización. ¿De dónde parte la problematización? De lo que he abordado en el proyecto de aprendizaje o la unidad de aprendizaje. De ahí vamos a sacar esa situación significativa, saco, ya, lo sintetizo obviamente, porque a veces la sesión de aprendizaje tiene esas características, tiene un contexto, tiene un problema, tiene un reto obviamente, y atrae ese producto, ¿no? Entonces tengo que sacarlo ese sintetizado para que el estudiante lo entienda y a partir de ahí poder desarrollarlo, ¿sí? Porque si yo saco una situación significativa que solamente quede en lo que es el proyecto de aprendizaje, o unidad de aprendizaje y no lo abordo en la sesión, entonces, ¿para qué lo he planificado? ¿Sí? Que lo podemos reajustar, lo podemos en este caso determinar de manera entendible para el estudiante, sí. Hay esa opción de adaptar esa información de acuerdo de la situación significativa a la realidad del estudiante. ¿Ya, maestros? Por eso dice, la prevención también es permanente. ¿No? ¿Por qué es permanente? Porque tenemos que estar secuenciando, recordando o determinando algunas situaciones que se van presentando, vamos, ¿no? Delimitando, vamos retroalimentando, orientando también a los estudiantes a dar respuesta y buscar soluciones o propuestas de alternativa de solución a esos problemas que se van presentando en una sesión de aprendizaje. Y eso es parte de nuestra labor. Muy bien, muy bien. Entonces, recojo los saberes previos. Vamos a ver, recojo saberes previos, ¿ya? A ver, vamos a esta parte, recojo saberes previos. Maestros y maestras, ¿ya? Miren, también el recojo saberes previos es permanente, ¿ya? Es permanente. Lo realizamos, obviamente, de una manera ya secuencial en el inicio, sí, perfecto, para ahí ver cuánto conoce mi estudiante y a partir de ahí proponer la nueva información, las nuevas estrategias, perfecto. Pero no termina ahí ese recojo de saberes, se van también durante todo el proceso, vamos realizando algunas preguntas, algunas dudas, algunas ideas que en ese momento da, ¿no? Y recuerden esta parte importante del error como una forma, un error constructivo como una forma de aprender, el error como una forma de ir aprendiendo constructivamente. Entonces también esa parte es importante, recoger esos saberes, ¿no? Esas experiencias, esas ideas, esas vivencias, ¿no? Del estudiante, no solamente al inicio, sino durante también el desarrollo de las actividades. Luego tenemos el propósito y organización, es decir, que nosotros como maestros y maestras, cuando vamos a desarrollar nuestra actividad, proponemos, dice, el propósito de nuestra actividad es, o cuál es el fin, por qué queremos realizar tal o cual actividad, o van a aprender esto, lo que van a aprender, y por qué lo van a aprender, ¿no? Te va a servir para esto, para esto. Entonces, tenemos que también brindar ese propósito y también ese propósito que nos genere expectativa, intención, motivación por el aprendizaje, ¿ya? Entonces, miren qué importante por ahí es evocar el propósito, pero de una forma organizada, de una manera que te motive y te genere interés en el estudiante, ¿sí? Por eso ese propósito es qué es lo que van a aprender o qué van a aprender, qué aprenderán, ¿no?
Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Desarrollo. En el desarrollo vemos un proceso pedagógico. En el desarrollo tenemos un proceso pedagógico. Gestión y acompañamiento de las competencias. Miren, gestión y acompañamiento de las competencias. En esta parte, maestros, miren, en esta parte vamos a ver lo siguiente. En la gestión y acompañamiento de las competencias es que se van a producir esos procesos didácticos como una estrategia o estrategias. En el desarrollo encontramos un conjunto de estrategias técnicas que utiliza el maestro para determinar, ya, para determinar lo que es el logro de esas competencias, ¿no? Miren, porque dice, está orientada al enfoque del área. Primero, determinamos acá en el desarrollo, ojo, en el desarrollo. Si yo voy a hacer un afiche, entonces acá tengo que yo evidenciar que primero voy a planificar, que luego voy a textualizar y luego voy a revisar. ¿Listo? Esa estrategia, según en este caso la competencia que estoy desarrollando, tiene que vencerse esos procesos didácticos de acuerdo a lo que es este proceso pedagógico que gestione y acompañe ¿no? de las competencias, ¿no? Entonces, miren maestros, es fundamental acá conocer esos procesos didácticos que se va a evidenciar en el desarrollo, ¿sí? Si no en este caso, por ejemplo, voy a dar un texto sobre, de repente, la contaminación, ¿no? Los residuos sólidos que generan contaminación en el medio ambiente. Entonces, primer paso que diría como proceso didáctico, diría, antes de lectura, ¿qué van a hacer? Con un conjunto de actividades luego, en este caso, durante la lectura, qué actividades, qué técnicas van a utilizar, de repente se van a hablar del subrayado, ¿no? Del sumillado, identificando ideas principales, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren que utilizamos acá. Luego, en el siguiente, vamos a de repente, después de la lectura, responderán unas preguntas, elaborarán de repente un organizador gráfico, comentarán, etcétera, etcétera. Y eso se da en el desarrollo. Entonces, esos procesos didácticos con esas actividades secuenciales se van utilizando en orden. Y eso es el desarrollo de una sesión de aprendizaje de acuerdo al área, a las competencias de cada área. Disculpen la redundancia por esa parte. Miren, entonces maestros, cuando hablamos de desarrollo, dice, bueno, perfecto. Primero saludo, ¿no? Pero el saludo está al inicio. En el desarrollo, ¿qué debo? Perfecto, entonces voy a entregar una práctica, que lean, ¿no? Que sinteticen la información, que realicen un organizador visual, luego en este caso en equipos comentan, listo. Pero ¿dónde están los procesos didácticos? Nos hemos olvidado. Y por lo tanto acá en el desarrollo debemos evidenciar esos procesos didácticos. ¿Ya maestros? Una cosa fundamental entonces de ese proceso didáctico está de acuerdo al enfoque del área. Recordemos de eso, cada uno de esos procesos didácticos, por eso las sesiones se organizan a partir de ahí, de esos procesos didácticos que están de acuerdo al enfoque del área. Y para valernos un poquito, es utilizar esas rutas de aprendizaje. Ahí vamos a encontrar con las estrategias, los procesos, momentos, ¿no? Y las técnicas necesarias que se va a utilizar. Por eso la ruta de aprendizaje es bien didáctica. ¿Ya, maestros? Estas actividades de desarrollo, entonces, van a permitir reflejar, ¿no? Ese tipo de los procesos didácticos y también los procesos, el proceso, obviamente, como hablamos de gestión y acompañamiento, el proceso pedagógico. Muy bien, llegamos, maestros, al cierre ya de esta sesión. Miren, cierre de la sesión de aprendizaje. Entonces, vamos a ver qué determina esta parte, ¿ya? ¿Qué determina? Muy bien. Miren, maestros. Antes, mientras tanto, ¿ya? Muy bien. A ver, hay una pregunta en el Facebook. Hay una pregunta en el Facebook también. Pueden ustedes hacer esas preguntas en el chat de acá, por favor. Hay una pregunta en el Facebook que me dice, ¿qué diferencia hay entre los procesos didácticos de nivel inicial y primaria? Me dice la profesora Romy. Gracias, maestra Romy, que esta tarde ya llegamos a los 40 seguidores en lo que es Facebook. Entonces, vamos a terminar. Miren, maestros, ¿ya? Vamos a ser práctico. Para hacer un ejemplo sencillo en este lado de nivel inicial, nivel primario, ¿ya? Por ejemplo, en nivel inicial utilizamos la competencia, ¿ya? La competencia lee diversos tipos de texto. También está esa competencia en nivel inicial. En el nivel primario la encontramos y en el nivel secundario es la misma competencia. Entonces, ¿qué significa? Que los procesos didácticos van a ser los mismos para esa competencia,
sin necesidad de diferenciar ese nivel de inicial, primaria y secundaria. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es cómo nosotros esos desempeños lo vamos utilizando o lo vamos precisando para desarrollar, ¿no?, esa competencia a través de los procesos pedagógicos. ¿Ya, maestra? Entonces, si usted coge su currículo en estos momentos, las competencias de inicial son menos que desde de primaria, secundaria tiene más competencia obviamente que primaria, y inicial tiene unas determinadas competencias. Entonces, si voy también a este caso, ya, por ejemplo, a lo que es matemática, también tiene su mismo enfoque, tiene sus propios procesos didácticos, también en este caso de inicial, primaria y secundaria. Entonces, son los mismos procesos didácticos que desarrollamos, ya, que desarrollamos en inicial, primaria y secundaria. No es porque yo diga de repente en este caso, profesor, usted como de secundaria, especial de comunicación, voy a desarrollar diferentes procesos didácticos y también he enseñado a estudiantes de primaria, entonces son los mismos. Si cuando yo enseñaba en primaria, he utilizado los mismos procesos didácticos, si hablamos de escribir, de planifica, siguiéndonos en el Facebook. Gracias. Muy bien, maestros, miren qué importante es esa parte. Hemos delindado parte a parte de cómo está organizada una sesión de aprendizaje, ¿ya? Muy bien, vamos acá a lo que es evaluación. Llegamos en este caso, la evaluación no solamente es al final.